Hola, hola, ¿qué tal están mi gente maravillosa? Les doy la cordial bienvenida una vez más a este canal y bienvenidos al mes de enero. Ya han pasado las navidades, ya ha pasado fin de año, hemos entrado en 2024. Sin embargo, yo quiero que volvamos un poquito atrás en el tiempo y nos quedemos un poquito más en diciembre para poder hablar de lo que leí durante ese mes. Les voy adelantando que no han sido muchas lecturas, la verdad, tan solo 6 libros. No sé, creo que en diciembre estaba un poco más distraída, no conseguía concentrarme en nada. Supongo que las navidades me estresan un poco, como a mucha gente. Así que bueno, 6 lecturas de todas formas no están mal. 6 lecturas son suficientes lecturas para todo un mes. Como siempre, vamos a empezar de menos a más, y el primer libro en este caso sería Dormir, el mito de las 8 horas. El libro tiene un título un poco más largo, me parece, se los dejo en la pantalla, pero básicamente es eso. Está escrito por Nick Littlehale. Para ponerlos un poco en contexto, estoy sufriendo últimamente de problemas para dormir. Sé que en parte es por mis vecinos, porque son muy ruidosos. Y me estresan muchísimo, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Me estresan muchísimo, a veces tengo sueños un poco turbios, pero en fin, o sea, tengo problemas para dormir, estoy intentando mejorar esto y como siempre yo recurro a los libros. Audiolibro, libro en física, no me importa, recurro a los libros y creo que este ha sido un buen primer paso en este mundo del sueño. Este libro tiene una cantidad de información bastante útil con respecto al sueño, cómo funciona nuestro cuerpo. Sin embargo, creo que es una forma bastante básica, una información muy sencilla, muy simple. Al parecer el autor antes trabajaba para equipos de fútbol, gestionaba lo que era el tiempo de descanso de los jugadores. Creó una especie de kit de sueño para que los jugadores pudieran dormir cómodamente y recibir las horas de sueño que necesitaban y de descanso donde quiera. El caso es que al final de esta lectura, o sea, yo a medida que iba leyendo decía, wow, esto es muy interesante. Pero también es verdad que es mi primer libro sobre esta temática. Y puede que eso influya un poco en cómo vi al principio este libro. Cuando lo terminé, intentando resumirlo en mi cabeza, pensé, este señor solo me está vendiendo su kit de sueño. O sea, ni siquiera sé si estaba de venta al público realmente o no, pero lo mencionaba tantas veces durante tanto tiempo y hablaba tanto sobre los futbolistas que al final sentía como que el libro no era para mí precisamente, porque desde luego yo no tengo una super habitación de la que puedo retirar absolutamente todo, porque era la propuesta que él hacía. Me pareció muy interesante también el tema de los ciclos. Él dice, no cuenten sus noches por horas, no duerman por horas, duerman por ciclos. Es decir, un ciclo tiene 90 minutos. No explicó nunca por qué lo de los 90 minutos, esto lo entendí más adelante en otro libro, y tampoco explica específicamente a qué se refiere él con dormir por ciclos. Porque sinceramente ponía ciertos ejemplos que a veces lo aclaraban y otras veces confundían más. Él no tiene en cuenta en absoluto la hora a la que uno se va a dormir, cosa que en realidad sí que es importante. En un ejemplo decía que a una chica le había aconsejado, por ejemplo, dormir tan solo 2 ciclos. 2. Que yo dije, Nick, ¿a dónde vas? Tú me pones a dormir a mí 2 ciclos y al día siguiente no me levanto. Nick, es que no me voy a levantar. 2 ciclos son apenas 3 horas. Sí, ¿no? 3 horas. Yo con eso no sobrevivo, yo con eso soy un zombie al día siguiente. Yo hago la siesta de un ciclo, o sea, 90 minutos de siesta. Que ok, es muy exagerado, lo sé, pero dicen que ayuda a la creatividad. Puede que sea cierto. Otra cosa positiva que quiero sacar de este libro, por el amor de Dios, es la relajación con la que se toma esto de la hora de dormir. Es verdad que no es positivo dormir a la 1, 2 de la mañana, ¿vale? El cerebro tiene su propio ciclo. El cerebro tiene su propio horario, ¿vale? Y si no dormimos a la hora adecuada, que si lo buscan en Google es que les va a salir, entre las 10 y las 11 de la noche, ya está. Si no dormimos a la hora adecuada, nuestro cerebro no realiza las funciones apropiadas en el momento que le corresponde. Entonces es importante también acostarse a la hora correcta. Y la forma en la que se toma Nick la hora de acostarse me parece a mí muy relajada, porque yo sí que tengo problemas y a veces es como una obsesión no, tienes que acostarte a esta hora, o tengo que dormir tantas horas, si me acuesto a esta ya no estoy durmiendo lo suficiente. O sea, tengo una comedora de coco en la cabeza yo misma, me lo he hecho yo porque soy un poco obsesiva con ciertas cosas. Entonces
La forma en la que se toma esto, Nick, me parece bien, o sea, lo apoyo, 2,5. Mi siguiente lectura de 2,5 se titula La policía de la memoria y está escrito por Yoko Ogawa. Si mientras les hago esta reseña parece que están un poco confundidos, díganmelo en los comentarios porque estaré muy contenta. Significa que están experimentando lo que yo experimenté mientras leía este libro. La historia nos sitúa en una isla. ¿Cómo se llama la isla? A saber, eso da igual porque la autora no nos lo ha puesto en la historia. No importa. En esta isla vive una escritora. ¿Sabemos su nombre? Tampoco, porque la autora creyó que no era necesario saber el nombre de la protagonista y de ningún otro personaje que aparece en este libro. En esta isla sucede algo muy extraño y es que la gente olvida cosas. Es decir, un día desaparecen las flores y el concepto de las flores y todos los recuerdos que la población tiene relacionada con las flores. Por lo tanto, esas flores tienen que desaparecer de forma física. Toda persona que tenga flores en su casa, en su jardín o en algún lugar tiene que cogerlas y tirarlas al mar. Así de simple. Me parece una reverenda guarrada porque contaminan el mar, pero en fin. Para controlar que todo esto se haga de la forma apropiada, correcta y que no haya absolutamente ningún objeto de ese recuerdo que se ha olvidado, existe la policía de la memoria. Lo que hace es controlar estas cosas para que cuando la gente vea ese objeto no les resulte perturbador, no se sientan incómodos, no cree conmoción entre la población. Sin embargo, hay un grupo de personas a la que no les sucede esto. Ellos pueden recordar todos los objetos perfectamente y sus recuerdos asociados a esos objetos. Por supuesto, la policía de la memoria va a ir detrás de ellos y de vez en cuando van a hacer como especie de redadas para saber si hay alguien que aún conserve sus recuerdos. El objetivo de atrapar a esta gente es conseguir hacer una especie de test, de prueba, que los ayude a identificarlos mejor. A ver, mi relación con este dichoso libro no es muy buena que se diga, porque me pareció increíblemente confuso. Por momentos me estaba hablando sobre chorradas como cortarle el pelo a alguien. El proceso de cortarle el pelo a alguien en este libro, que no sé, me llevaba hoja y media leer sobre ese tema. Pensaba, esto no lo necesito. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene en la trama? Ninguno. Aunque claro, ¿dónde estaba la trama en este libro? La protagonista se va a ver envuelta en un problema cuando su editor, al que llama el señor R, porque nadie tiene nombre aquí, le pide ayuda para esconderlo porque es una de esas personas que puede recordarlo todo. He leído muchos libros, ya lo saben. En algunos de ellos no se explica muy bien el origen de muchas cosas, como en esta ocasión no se explica por qué la gente olvida las cosas, por qué no hay un nombre para la isla, por qué nadie tiene nombre tampoco. Y no me importa, esa parte no me importa, pero hay cosas que yo creo que deberían tener un poco de lógica. Como el hecho de que si olvidan una cosa, se supone que tienen que eliminar esa cosa. El caso es que llegados a un punto, hay un objeto que desaparece de la memoria, pero no pueden eliminarlo porque sería catastrófico, mortal prácticamente. Entonces tienen que convivir con él. Y lo que describe la protagonista, porque está contado en primera persona, lo que ella describe es que la gente se adapta a la situación y siguen viendo ese objeto, ese algo olvidado y al final se acostumbran a él. Entonces, si al final te has acostumbrado a ese objeto, ¿no crees que te podrías haber acostumbrado a las tropecientas cosas que has tirado al río o que has quemado? No sé, en ese sentido la motivación de la historia me pareció absurda. La policía de la memoria se dedicaba a hacer redadas, a meterle miedo a la gente, pero luego no hacía absolutamente nada. Es decir, las personas que apoyaban a los que conseguían recordar cosas no recibían un castigo por haberlos escondido o por tener cosas que habían sido olvidadas. No tenía ningún sentido la policía de la memoria. Ninguno. Al final de esta lectura tuve que correr a Google, a YouTube, a buscar una explicación para este libro. Porque tenía tantas cosas, se hablaban de una trama que no existía. Y la verdad es que las opiniones que escuché y que leí no me solucionaron nada porque sigo sintiendo que este libro no explica nada, no habla sobre nada. Son eventos que ocurren porque sí. Algunos tienen la opinión de que es sobre un tema político, sobre un tema de guerra, sobre un tema social. Me parece muy bien, pero yo no entendí nada. Yo no entendí nada y no disfruté de la historia. No entendía a dónde quería llegar la autora con este libro. No hay trama. No la hay. Ya está.
El primer libro en esta categoría se titula Eco y está escrito por Thomas Ode Hubelt. Este autor lo he leído anteriormente, su libro también muy popular se titulaba Hex, hablaba sobre una bruja y sobre cosas supuestamente terroríficas. Bueno, ese libro no me impresionó absolutamente nada, aún así quise darle una oportunidad porque, pues eso, uno nunca sabe cuándo nos pueden sorprender. Uno de nuestros protagonistas se llama Nick y a este muchacho le encanta hacer actividades al aire libre. A Nick le encanta el alpinismo y un día practicando este deporte, no sé si es un deporte realmente, practicando alpinismo se va con un amigo al Maudit, que se encuentra en Suiza. Allí ambos tienen un pequeño gran accidente, su amigo desaparece y Nick vuelve con deformaciones en su cara y en su cuerpo. Nick asegura que no recuerda nada, no sabe lo que ha sucedido, no sabe lo que le ha pasado a su amigo, pero sabe y siente que hay algo que ha vuelto con él desde esa montaña. Por otro lado tenemos a Sam. Sam es novio de Nick y es quien va a ayudar y a proteger a Nick de lo que sea que le está persiguiendo y de las consecuencias de ese algo que se ha pegado a él. A ver, este libro me ha gustado muchísimo más que la primera novela que escribió este autor. Sí que creo que tiene momentos muy impactantes, muy intensos. Por ejemplo, el primer capítulo. Es que ustedes tienen que escuchar ese primer capítulo. Escuchar o leer, da igual. Yo soy de las que piensa, a ver, si estoy a la luz del día estoy protegida. No hay absolutamente ningún bicho, ningún ser viviente, no viviente que me pueda perseguir a la luz del día. La luz del día es protección. Los seres de oscuridad se quedan en la noche. El caso es que ustedes me podían haber visto a mí yendo de camino al trabajo, que siempre voy a pie, pero mirando hacia atrás porque sentía que había algo que me perseguía con ese maldito primer capítulo. Ese capítulo fue muy intenso, me encantó y me dejé llevar precisamente por lo primero que escuché. El resto del libro me pareció mucho más lento, me pareció mucho más cansino. Había momentos en los que me hablaba sobre cosas de la temática del alpinismo, sobre técnicas, sobre herramientas, sobre cosas que no me interesaban, sinceramente. Porque no, después de este libro, además, no crean que voy alguna vez a hacer alpinismo. No, a la mierda. Yo me quedo en mi casa, bien abrigadita, tumbada en el sofá, si es posible, con un libro en la mano. Muchas gracias. Me recuerda un poco este libro a Drácula, porque está contado como en formato diario. Tanto Sam como Nick relatan parte de la historia de su punto de vista, de su experiencia, en un diario. En realidad se lo están escribiendo mutuamente para que el uno conozca lo que le ha pasado al otro. Y es que además tenemos un personaje extra que se habla mucho de él, pero es que él no puede hablar por sí mismo. Es el monte, la montaña esta, el Maudit, que tiene como vida propia, constantemente la sacan como si fuera un personaje más, como si pudiera tener algún tipo de repercusión o de acción en la historia. En realidad no hace nada de esto, pero bueno. Y hablando de vampiros chupasangre, el siguiente libro que les traigo se titula Drácula de Bram Stoker. A este libro le puse 3,5 estrellas. Si a alguien le parece mal mi puntuación, por favor no me lo hagan saber. Gracias. A ver, esto es un clásico gótico de terror que ya mucha gente conocerá y yo no les voy a contar nada nuevo. En esta historia tenemos diferentes puntos de vista contados a través de periódicos, de cartas, de diarios, de informes, etc. La primera perspectiva que tenemos es la de Jonathan. Jonathan es un abogado que ha ido a Transilvania para arreglar los asuntos legales del conde Drácula. Que digo yo que le pagarán bien a este chico por lo que va a hacer, para que merezca la pena ir hasta el Quinto Pino con un vampiro. A través de Jonathan es que vamos a conocer al conde Drácula y su percepción de este personaje. Nos va a contar que el hombre apenas come, que no lo ve dormir nunca, que a veces se ausenta, que durante el día no aparece, etc. A continuación tenemos las perspectivas, por ejemplo, de Mina, que es prometida de Jonathan, o la de Lucy, que es la mejor amiga de Mina. Y a lo largo de la historia vamos a ver cómo se entrelazan las líneas de cada personaje y su intento por acabar con este conde tan terrorífico. A ver, a mí la primera parte de este libro me gustó muchísimo. Los primeros capítulos con Jonathan me gustó mucho cómo escribía el autor a través de este personaje, cómo se expresaba, describía la situación y el ambiente en el que estaba viviendo. Creo que estas primeras cartas, estas primeras entradas del diario tenían mucha atmósfera, era como todo muy tétrico
y me daba a veces la sensación de que estaba viviendo ese momento con el personaje. Luego con las partes de los otros personajes como Mina o Lucy, sencillamente creo que me bajé un poco de la historia. Dejé de prestarle tanta atención y de interesarme tanto. Luego para mí la cosa mejoró cuando apareció Van Helsing. Me encanta ese personaje, creo que es de todos mi personaje favorito. Algo que me ha parecido muy curioso en esta historia es que a pesar de que este libro se llama Drácula, ese personaje apenas aparece en la historia. Lo que vemos realmente es las consecuencias de sus actos, todo lo que ha sucedido a raíz de lo que él ha hecho. Porque lo que este personaje pretende es salir de Transilvania e ir al mundo, al resto del mundo, viajar por el mundo para comer, básicamente, comer. Creo que el personaje solo tiene diálogo al principio en las partes de Jonathan y después es nada, es todo lo que el resto de los personajes averiguan sobre él. ¿Sabían ustedes que este libro iba a llamarse de otra manera? El título en principio iba a ser Los no muertos, pero Bram Stoker decidió en el último momento llamarlo Drácula. El siguiente libro, al que le puse 3,5, se titula La semilla del diablo y está escrito por Ira Irving. Esta lectura en realidad no la escogí yo, sino que es la lectura que han hecho en el club de lectura al que me he apuntado. ¡Otra vez! ¡Otra vez! La protagonista de esta historia se llama Rosemary y está casada con Guy, un muchacho que está intentando abrirse camino en el mundo del espectáculo como actor. Se acaban de mudar a Nueva York y Rosemary está muy emocionada, está muy contenta por sus nuevos comienzos y decide tener un hijo. Sí, es justo lo que haces cuando estás comenzando en un sitio nuevo. El problema es que cuando se queda embarazada empieza a tener problemas de salud bastante serios. Tiene dolor constantemente en todo el cuerpo y no sabe cómo lidiar con él. Cada vez que le pide ayuda a alguien, ese alguien le dice que es normal, que las embarazadas suelen tener ciertos problemas hasta ajustarse a su embarazo, que más adelante se le va a pasar. Las únicas personas que le prestan realmente atención, y es la atención indebida, son sus vecinos, dos ancianos que están curiosamente demasiado interesados en esta muchacha y sobre todo en su nuevo bebé. El libro no me ha parecido nada mal, creo que es muy entretenido, creo que tiene sus puntos positivos, pero sinceramente yo no le veo el terror por ninguna parte. Cosas que no me gustaron de este libro. Pues bueno, Guy, el marido de Rosemary, me irrita un montón, es un poco capullo. Me molesta mucho estos libros en los que los maridos nunca les hacen caso a sus esposas, que es como que las tratan como loca, no les prestan atención y muchas veces ni siquiera están presentes en la trama, porque de hecho yo a Guy apenas lo escuché hablar, apenas lo vi, apenas, no sé, me pareció un capullo directamente. Estaba siempre preocupado por su trabajo, por su estilo de vida, por hacer amiguitos y ya. Y en relación a eso es que me parece que a Rosemary se la trata demasiado como si fuera una niña, cuando en realidad ya es una adulta, responsable, funcional más o menos, que va a tener un bebé. Entonces, que no le presten atención, sobre todo cuando ella dice, estoy sintiendo mucho dolor, esto no es normal, sé que algo pasa aquí, y que no le hagan caso, me irrita bastante, me irrita. Y luego otra cosa que no me gustó fue ese final. No sé, el final podía haber sido un poco diferente. Pero tengo entendido, o lo que yo he estado buscando por ahí, es que hay un segundo libro. Es un libro que sigue a Rosemary unos 30 años más tarde, más o menos, y las consecuencias de haber tenido a ese bebé. Bueno, la recomendación que tengo para hacerles no es de otro libro, sino de un podcast. Yo no soy muy habitual en los podcasts, de hecho, en base a este que les voy a recomendar ahora, es que he estado buscando más de esta temática y de muchas otras. El podcast se titula Quemar tu casa, es una producción de Spotify que además diría yo que también es producción chilena. Tienen un acento precioso. Hace tiempo que no escuchaba un acento así, desde que era niña, creo yo. Me encanta sobre todo la primera temporada. Por ahora creo que se tiene solo, no me hagan mucho caso, unas 3 temporadas. Voy por la segunda. Pero la primera tiene mucha relación con este libro, La semilla del diablo. Hay cosas que se pueden comparar un poquito. La segunda ya tiene más que ver con El exorcista, diría yo. Pero la primera se los recomiendo muchísimo por si quieren pasar un poco de miedo. Porque este podcast, sí da miedo, de verdad. El siguiente y último libro que leí durante el mes de diciembre se titula ¿Por qué dormimos? Y está escrito por Matthew Walker. A este libro no he podido darle menos de 5 estrellas.
Seguro que tiene fallos, segurísimo, pero para mí ha abierto una puerta nueva. Una puerta a la obsesión y a la psicosis. Este autor, para empezar, es un neurocientífico que se ha encargado de llevar a cabo muchos estudios y muchos experimentos en relación con el sueño. ¿Qué sucede cuando nos privamos del sueño? ¿Qué beneficios tiene el sueño y cómo ha servido para nuestra evolución como seres humanos? Las enfermedades que podemos llegar a tener si no dormimos correctamente y las horas necesarias. Nos va dando como estadísticas con sueños de 8 horas exactas, con sueños de 6, con sueños de 5. Hay gente que considera que dormir 5 horas es suficiente. Pues no lo es. Habla también sobre cómo el sueño nos puede afectar neurológicamente, en el aprendizaje, en enfermedades en general. Para mí este libro ha sido una bendición. Este autor prácticamente nos recomienda dormir para cualquier cosa. ¿Les duele la cabeza? Duerman. ¿Tienen gripe? Duerman. No sé, ¿tienen artritis? Duerman. O sea, para mí la recomendación a partir de ahora va a ser, ¿te duele algo? Duerme. Al final del libro, además, el autor nos da una serie de consejos, unos 12 consejos para mejorar nuestro sueño. Uno de esos consejos es no hacer la siesta. No hacer la siesta después de las 3 de la tarde. En definitiva, recomiendo muchísimo este libro. De verdad, yo creo que la gente no le da la suficiente importancia a esas horas que tenemos de reparación durante la noche. Incluso si no tienen problemas para dormir, este libro tiene muchísima información para la salud. Pues bueno, chicas y chicos, creo que esto ha sido todo por el día de hoy. He acabado con mis 6 libritos. Espero que les haya gustado este vídeo. Cuéntenme abajo en los comentarios qué libros han leído ustedes durante el mes de diciembre. ¿Hay alguno interesante? ¿Alguno que les haya divertido? ¿O cuál ha sido su mejor lectura durante ese mes? No hablemos de las lecturas negativas, ¿vale? Aprendamos de nuestros errores y luego pasemos página. Como siempre, les dejo abajo en la caja de información todo sobre mis redes sociales porque, como siempre les digo, a veces subo cosas. De vez en cuando se da ese milagro. Lo dejamos aquí, nos veremos la semana que viene con más cositas literarias. Recuerden que si no leen no pasa nada, pero si leen pasan un montón de cosas, como tener lecturas extrañas que luego no saben muy bien cómo explicar, que les parecen ridículas. Hasta la semana que viene, adiós.